Amados hermanos y hermanas, estamos en este novenario y tan luego en este domingo con un pasaje tan importante en la predicación de Jesús sobre las bienaventuranzas, en este cuarto domingo del tiempo ordinario. Es el sexto día, según entiendo, este novenario. El tema de hoy que nos ofrece nuestra parroquia para el novenario es el protagonismo de los jóvenes en la iglesia y en la sociedad. Pero vale la pena, queridos hermanos y hermanas, considerar primeramente el pasaje del Evangelio tal cual como nos anuncia, sobre todo marcando el tema, el pasaje del Evangelio. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que nos ofrece este domingo del tiempo ordinario en la liturgia de la palabra? Yo me atrevería, buscando un título, ponerle, aunque nunca es correcto, a darle el título El gozo y la paz de los pobres. El gozo y la paz de los pobres. ¿Por qué el Señor Jesús habrá llamado dichosos a los pobres y perseguidos? Sería una contradicción para mucha gente que vivimos en nuestra patria y los que conocemos quienes vienen a la patria abandonando su familia y abandonando su patria, su cultura y todo lo que tiene para convertirse realmente un hombre que está fuera de su ambiente. Los hombres todos corremos de la pobreza y las persecuciones. No nos gustan, no nos hacen bien, algunos decimos. Otras veces decimos que nos hace bien. Cuando alguien se opone al pensamiento cristiano, solidifica los principios cristianos de los jóvenes o de los adultos. Me recuerdo en la época de la dictadura, cuando estábamos en el seminario y allanaban el seminario mayor, parecía como que eso nos daba fuerza para seguir adelante. Tal vez por eso el Señor dice a los profetas, los perseguidos, felices. Sin embargo, ¿cuántos perseguidos pobres que no pueden vivir en su casa y en su patria tenemos? Inmigrantes y emigrantes. Cuando le encontramos al paraguayo fuera de su hábitat, fuera de su país, en el extranjero, al poco tiempo te dice, voy a tenteco, aye villeta maina. Pero nunca pasa eso. Pasan los años y pasan. Porque no acepta vivir fuera de la patria y va por otros motivos y se convierte en realmente un ciudadano fuera de su hábitat. Hoy el Señor habla a sus seguidores en la montaña como un maestro. Así como Moisés en la montaña, así también Jesús, que le sigue tantas personas, sube a la montaña para presentar su mensaje, el mensaje, podríamos decir, el caracú de su reino, del reino de Dios.
y nos habla de las bienaventuranzas y comienza llamando a los pobres que sean felices, que son los pobres y perseguidos, sean felices. Los pobres, los que tienen el espíritu del pobre, como dice el canto que escuchaba, los que viven encorvados por la desconsideración de los poderosos. El resto de Israel, humillado por la presión del imperio, vivían ya casi encorvados, decía un comentarista, sin posibilidad de mirar el rostro ajeno. Y a aquellos le llaman el Señor felices. Felices los descartes, diría nuestro Papa, los que no tienen dónde fijar la esperanza, sino solo en Dios. Eso es importante. A veces parecería como que sin espíritu alguno, humillado, cabizbajo, ensimismado, el que va ahí, pobre, sin embargo, por dentro tiene un manantial de amor para manifestar y manifiesta cuando alguien se le acerca. Porque podríamos decir, ¿por qué Jesús ofrece su justicia, que es el amor, para vivir la paz del Señor? Por eso el pobre pide que se le haga lo justo, la justicia. No pide lo que a uno le sobra. En el Antiguo Testamento, cuando alguien va a pedir algo, no va a pedir, podríamos decir, algo que le sobra, sino se acerca y pide justicia para él, porque él se merece el amor. Justicia es igual a amor en el Antiguo Testamento. Así es que cuando se nos acerca alguien con su necesidad, no viene a pedir limosna, sino viene a pedir lo justo. Y por ahí tengo coba. Y yo que tengo coba ya en el pensamiento cristiano, penuarás, hermano, fuera. Que muchas veces pensamos que los pobres indígenas, que los pobres marginados, a aquellos le vamos a dar esto. Y no es así. Cuando alguien necesita, viene a pedir lo justo nomás, no lo que le sobra a uno. Jesús le pide a sus discípulos, a sus seguidores, de dar lo justo siempre, vivir en la justicia de Dios, en el amor. Por esto Jesús enseña, felices los pobres, los que tienen alma de pobres, porque viven la paz del Señor, que es el amor. Por eso dice el Señor, felices. Y nos dice a todos a través de los seguidores de aquel entonces, los primeros seguidores, a través de aquello nos dicen a nosotros, felices cuando damos lo justo. Felices somos cuando del corazón sale lo que damos. Quizás nuestra sonrisa, quizás con la sonrisa algo que damos y que lo damos de todo corazón. El Salmo nos decía hoy, el Señor hace justicia a los oprimidos, pan a los hambrientos, libera a los cautivos. El poder de Dios no se limita al pensamiento y a la capacidad de pensar y de realización de los hombres, sino que Dios hace mucho más de lo que los hombres pueden hacer. Abre los ojos de los ciegos,
endereza a los que están encorvados, como decíamos. Los encorvados son aquellos que no pueden mirar a los grandes personajes de la historia. Ya están ensimismados y viven así encorvados, no por la estructura física, sino por la imposición de la injusticia. Ama el Señor a los justos, protege a los extranjeros. En el Antiguo Testamento el extranjero era el más pobre, porque está fuera de su parentela, de su hábitat, de su trabajo, de su cultura. Y entonces protege a los extranjeros el Señor. Entorpece el camino de los malvados, aquellos que se creen todo, aquellos que se creen todopoderoso. Entorpece la mente. El Señor nos entorpece cuando nos encontramos muy hinchados delante de los otros y decimos barbaridades y hacemos barbaridades, porque la oyerero buaningo onyemo mishikwaite hae mismo omombe uwasura moja ejera gemiapo y apellido y estudio, en fin, jaente onyemo mishijina. Entonces, como dice el Salmo, nos empequeñece el Señor. Y Sofonía exhorta a los hijos de Dios: busquen al Señor, busquen al Señor. Allí está la vida. Los humildes de la tierra busquen la justicia, la humildad, busquen en el Señor. El resto de Israel, aquellos, como decían los anahuín, los que viven encorvados, los humildes, no cometerá injusticia el resto de Israel, dice. No cometerá el fiel israelita injusticia, ni hablará falsamente, decía el Salmo, el Sofonías, ni palabras engañosas en su boca no se encontrarán. Ya en el Antiguo Testamento, ni palabras engañosas en su boca se encontrará. Queridos hermanos y hermanas, parecería que nos hemos apartado del tema de hoy, pero vale la pena de paso hacer una mirada de la carta de Pablo a los Corintios. Es tan interesante. Ayer en el seminario menor hacíamos la apertura a los seminaristas que venían de los más lejanos, familias humildes. Y esto me hace acordar el pasaje de Pablo a los Corintios. Pe mañamina, pende aputepe, a los primeros cristianos. Pende aputepe picoinji arandoetea, hoy pico y poderosecteba, hanahani. Porque aquellos que tienen alma de pobre son los que sienten, son más sensibles al llamado del amor de Dios. Por eso dice Pablo eso. Y entonces hoy, en este novenario de nuestra fiesta patronal, el párroco nos subraya la figura de los jóvenes en la iglesia y en la sociedad. ¿Qué más queremos decir para los jóvenes tan especial? No tenemos más que
este mensaje maravilloso de las bienaventuranzas y sobre todo como el Señor queriendo plasmar en el corazón la actitud, los principios para guiar al hombre desde el amor de Dios y hacer que se vaya desarrollando en la vida de los hombres el pensamiento de Dios. Queridos hermanos, los jóvenes están con la necesidad de ser protagonistas, así como todos los cristianos. La señora que me empujaba a la fe en mi parroquia, siendo cura joven, ña restituta de 100 años, me fortalecía con su fe. Era mi protagonista cuando le llevaba el Santísimo, ahí sentada, chiquitita la señora, a los 100 años, y habla como campana. Eres yupase niño serendape. Era el saludo al Santísimo. ¿Acaso no vamos a poder decir protagonista de la fe para un sacerdote joven? La admiración y el sentimiento que se hace palabra en ese momento y actitud de fe, un protagonista, una protagonista de la fe. Así todos, de una u otra forma, de tal o cual profesión, estamos llamados, o de tal o cual edad, estamos llamados a ser protagonistas. Necesitamos, y no solo nosotros, los otros, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra patria necesita de protagonista, no para hacerse del sabio, sino para hacer relucir el mensaje cristiano, quizás sin palabra alguna, sino en actitudes firmes delante de los otros, con posturas cristianas, con el mensaje del amor de Dios. Yo le llamaría entonces, este protagonismo se nos enseña. Nadie puede ofrecer sino antes, si antes no ha recibido esa sabiduría de mamá y de papá en casa, esa silenciosa actividad de mamá en casa, ese trabajo duro de papá para el sostenimiento con la esposa, la casa, son testimonios, son protagonismos tan importantes para los niños y jóvenes, para recibir de ellos este protagonismo y vivir su protagonismo diciendo a sus padres, maepa mamá, maepa papá, maepa yayapota, maepa yayapota, sintiendo el desafío de la familia y de los padres como algo propio, sintiendo la familia como suya. Ese es el protagonismo que los jóvenes necesitan, y experimentar con su año, podríamos decir los años joven, con su sensibilidad de aquellos años, manifestar su sensibilidad a sus seres queridos, a papá y mamá, practicando y acrecentando de esta forma la solidaridad para los seres queridos o a las instituciones queridas. Ñaicoteme ñanderoga pepe, ñaicoteme téningo oñe mombe ujao yeje saucaña debe ja aveiña andave, cada uno, los jóvenes ya arajami janwa y supecueran maná ya es agüesama, que el que habla en dirección
y por la dirección del Señor en el amor, alienta. Y ese es un protagonismo. Ese es un protagonismo en casa. Cuando amamos la verdad, ese es un protagonismo. Cuando decimos y vivimos en la justicia con papá y mamá, no sea que mamá nomás la que se levanta y hace todo, no sea que papá nomás es su trabajo y no es mi preocupación y mi trabajo. Entonces, el protagonismo de los jóvenes en casa tiene tantos aspectos que subrayar, porque sin aquellos nuestra iglesia se quedaría en el silencio, porque esa experiencia de protagonismo en la iglesia, imba esacuamí, joga pupe. Entonces esto es lo que nos dicen los obispos hoy día, la iglesia. Ñanemba esacuamí, ñan de iglesia, ñan ducuamí, ya esacuamí, chupe enviapó, jaeva ser enviapó a veía como iglesia. Entonces, la experiencia de casa no ha sido en vano. La experiencia de experimentar el sentimiento sensible y convertirlo en servicio es algo tan importante, un protagonismo tan importante para ofrecer a nuestra iglesia. En fin, para no alargar tanto, porque si tomáramos cada vertiente de la impetuosidad, de la fuerza de Dios en la iglesia, vamos a hablar de nuestra pastoral, de nuestros enfermos, de nuestra catequesis, de los marginados, de los que viven encorvados, de los muchísimos. Entonces, nadie sobra en la iglesia. Ninguno puede decir, yo no necesito de protagonismo. Mi iglesia necesita de protagonismo, de los jóvenes y de los miembros de la iglesia necesitan de protagonismo en la fe y en el testimonio. Pero al salir de nuestra iglesia, queridos hermanos, podemos decir que nuestra sociedad necesita de protagonista en los valores del reino de Dios, de verdad, de justicia, de amor, de paz. Una paz que se levanta sobre la justicia, una paz que se levanta sobre lo justo, una paz que se levanta, que se edifica sobre lo que es necesario, una paz que se edifica no sobre la mentira, una paz que se edifica no sobre los engaños a los hermanos, a los compatriotas. Aquí hay un espacio tan grande para el protagonismo. Ya Paguasunte Maningo, los jóvenes decían cuando abandonaban sus clases antes, ya apágate. Y parecería ser como que esa expresión se hace realidad hoy en nuestra patria. Ya apante a otro lado. No hay principio, porque se ha desmontado los valores. No hay por haber, el respeto. No hay por haber, buena política. No. Cuando hay tiempo de político, cuando hay tiempo de problemas sociales, hay problemas de tiempo de política. ¿Qué clase de política es cuando nos olvidamos de los problemas sociales? No es política, es politiquería. Queridos hermanos, no quisiera distraerle mucho en esto, pero tengo ñicoteme.
En estos días me quedé encantado, después de muchos años de hablar en la Pastoral Social Nacional sobre la agricultura familiar y hablar también de los pequeños. Un periodista le preguntaba al ministro si cómo estaba la macroeconomía, la exportación de la soja y de la carne. Estaba muy bien y estaban en sintonía, pero sale el periodista y le pregunta: ministro, ¿cómo estamos en el programa para este año 23 para los pequeños? Y ahí empezaba como quien no sabe nadar en el agua, haciendo ahí cosas, pero no podías flotar. Queridos hermanos, hay tantas necesidades de protagonismo para los cristianos paraguayos en nuestra sociedad, en las distintas instituciones, tanta necesidad. Y aquí necesitamos la sangre joven, la savia joven de los jóvenes que tenemos en nuestra patria, del respeto, la consideración de los otros. Una vida sujeta al bien común que exige la vida comunitaria, una vida sujeta al bien común, una vida que pregona y predica la importancia del respeto y la consideración, los bienes comunitarios. Ñanderezar hay pamangocoa, xerezar hay pamas y la ñenga. Cuando la verdad es como el elefante delante de uno. Y para decir otra cosa dice xerezar hay pama. Queridos hermanos, ambicionando lo bueno y no los antivalores para los jóvenes y los cristianos. Sensibilidad a las necesidades de los otros. Sensibilidad a las necesidades de los otros comienza con las necesidades de nuestra patria en la sociedad. Que nuestra patria pueda vibrar, que nuestra bandera flamee elegantemente, gallardamente, y no entristecida por las tantas injusticias y olvidos a los hermanos que necesitan. Los jóvenes desarrollan su natural afecto de amor con los seres queridos, y eso necesitamos trasladar en nuestra sociedad, trasladar en nuestra iglesia, trasladar a nuestra sociedad y a las instituciones que tenemos. En fin, queridos hermanos, necesitamos que nuestros jóvenes estén firmes, satisfechos por el bien que ha hecho y sobre todo la fidelidad al bien, a la verdad, a los bienes comunitarios, fidelidad a la patria, fidelidad al hombre paraguayo, como diría Medellín, fidelidad al hombre latinoamericano. En fin, queridos hermanos, no hay mucha diferencia este protagonismo para los jóvenes que la Iglesia pregona para todos sus hijos. No hay, sino esta enseñanza que nos anima hoy el Señor con su mensaje de bienaventuranza para los pobres y marginados. Él en persona, mirando el rostro, el cuerpo sangrante de Cristo, nos dice a nosotros que conocemos su resurrección y creemos su resurrección, nos dice para todos nosotros y los jóvenes: yo he sufrido, pero he salido de vuelta a la vida. Eso le decimos a nuestros jóvenes. Aunque nuestra patria esté cabizbajo, encorvado ante los poderosos, que los jóvenes estemos firmes, mirando el rostro de los sufrientes, del rostro sufriente de los hermanos y de los que hacen sufrir también, y de los que hacen
sufrir a nuestra patria mirando en el rostro y llevando la esperanza como ña restituta, reyupa ese niño que decía al decir a nuestras autoridades, reyupa para el bien común a nuestras autoridades en la sociedad. Que el Señor nos siga animando con su triunfo de la resurrección y así podamos salir al paso de los muchos problemas que tiene nuestra iglesia, nuestra familia y nuestra sociedad. Que así sea.